Cordial saludo, doctor Zúñiga y compañeros. A continuación, presentamos el avance para la entrega final del proyecto titulado Impacto de un entorno personal de aprendizaje mediado por Símbolo, Desmos y Khan Academy en el aprendizaje de fracciones en estudiantes de grado sexto. El estudio analiza el impacto de un entorno personal de aprendizaje mediado por las herramientas Símbolo, Desmos y Khan Academy en el aprendizaje de las fracciones. La investigación se desarrolló en el marco de una propuesta doctoral orientada a fortalecer la comprensión conceptual y la motivación hacia las matemáticas. La investigación se desarrolló en la institución educativa Lorenzo Villegas de Santos, en Medellín, con una población de 58 estudiantes de grado sexto en contexto de vulnerabilidad social. Se trabajó con un diseño cuasi experimental, conformado por un grupo control y un grupo experimental. El problema central es la dificultad persistente en la comprensión de las fracciones, evidenciada en que más del 60% de los estudiantes inicia en niveles bajos, situación que se agrava por la brecha digital. A partir de este contexto surge la pregunta de investigación, que busca determinar cómo influye la implementación de un entorno personal de aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las fracciones en estudiantes de sexto grado. Los entornos personales de aprendizaje se entienden como ecosistemas dinámicos que integran herramientas digitales, estrategias pedagógicas y procesos metacognitivos. Su principal aporte es la personalización del aprendizaje, favoreciendo la autonomía y el avance a ritmo propio. La evidencia empírica muestra que los PLE generan mejoras significativas en la comprensión conceptual y la motivación académica. Las herramientas del Play implementado fueron tres. En este caso encontramos a Simbalú, que nos habla de la curación y la organización de contenidos digitales en las rutas de aprendizaje personalizadas. Desmos nos presentan los manipulativos virtuales para la representación dinámica y la visualización de las fracciones. Khan Academic nos muestran los ejercicios adaptativos con retroalimentación inmediata y las analíticas del aprendizaje. Posteriormente encontramos las variables de la investigación. Dentro de las variables de la investigación tenemos el siguiente gráfico donde nos muestran en primera instancia que la implementación del PLE en parte motiva a los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Esa interacción digital presenta un impacto positivo y en las actitudes del rendimiento académico de los estudiantes. Por eso es importante la implementación del PLE e integrando las plataformas como Simbaloo, Desmos y Khan Academy, ya que estas mejoran conceptualmente la comprensión de las fracciones. Como variable independiente tenemos un entorno personal de aprendizaje que viene siendo implementado durante 8 semanas articulando las tres herramientas digitales. Las variables dependientes nos hablan de una comprensión conceptual de las fracciones y la motivación hacia el aprendizaje matemático. Quiere decir que el modelo establece relaciones estadísticas significativas entre la implementación del PLED y las mejoras conceptuales y la motivación académica. Como metodología y proceso de investigación encontramos, en primera instancia se realizó un diagnóstico, en este caso se aplica una prueba pretext para evaluar el nivel inicial de la comprensión de las fracciones y las competencias digitales. La implementación del PLE. Esta implementación se realiza en la intervención de 8 semanas con un grupo experimental usando las herramientas digitales como Khan Academy, Desmos y por último, tenemos la evaluación final, que sería el post-test y el análisis estadístico comparativo entre los dos grupos. Esto se lleva a cabo mediante la recolección de la información utilizando los siguientes instrumentos: las pruebas diagnósticas iniciales y finales, la rúbrica de razonamiento matemático, la guía de observación estructurada y una analítica de Khan Academy y Simbaloo. Dentro del análisis estadístico se utiliza la prueba T-Student para comparar las medias entre los grupos y el coeficiente de correlación de Pearson para medir la asociación entre las dos variables.
Listo, dentro de los resultados encontrados, encontramos obviamente que esa metodología aplicando el pretest y el post-test, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, encontramos en el diagnóstico que obviamente el desempeño es bajo, con un 63%. Eso nos demuestra obviamente que la justificación obviamente de implementar una nueva herramienta como lo es el PLE para poder obviamente subir un poco el porcentaje de alto. ¿Sí? Al poder implementar, la similitud obviamente es casi la misma en tanto en los dos grupos, lo único que el desempeño básico obviamente en el experimental es del 27 y en el control es de 30, lo que hace que la aplicación de este tipo de herramienta pueda evidenciar o no un proceso de significación a la hora de utilizarla. Cuando nosotros implementamos el diagnóstico a partir de 10 preguntas, obviamente esas 10 preguntas tenían que ver tanto desde la parte conceptual, así como también de la graficación, así como también del análisis que tienen en la resolución de problemas. Encontramos que nuestras estudiantes obviamente tienen un porcentaje inferior, o sea, ninguna pregunta supera el 50% de aciertos, o sea que encontramos dificultades tanto en la parte del concepto, en la representación gráfica y en el desarrollo de problemas conceptualizados. Obviamente nos demuestran debilidades, lo que hace que se justifique la intervención de este tipo de recurso digital. Luego, cuando hacemos el post-test, obviamente dentro de ese análisis, a partir de las medias, en cuanto a la TED Student, que hacemos un promedio de medias dentro del análisis estadístico, y aquí es bueno resaltarlo que utilizamos la herramienta de RStudio para poder hacer ese análisis, obviamente, estadístico que nos permita identificar cómo fue ese desempeño. Después del pretest en relación ya con el posttest, encontramos obviamente que el desempeño alto sube, o sea, no sube obviamente lo suficiente que quisiéramos, pero pasar de un 10 a un 47% se vuelve algo muy significativo. Eso nos permite decir que nosotros podemos seguir trabajando como al ser obviamente como quien dice un pequeño paso, podemos seguir implementando la herramienta para que se siga mejorando. O sea que cuando nosotros ya trabajemos con los grupos ya experimental, no solo control, porque ya todos serán experimentales, ya después de aplicar la herramienta y mirando su eficiencia, podemos lograr unos niveles que se asocien obviamente a esa evolución de las competencias que nos exige el Ministerio de Educación y poder analizar cómo podemos trascender a la hora de generar el impacto dentro de la institución. Dentro de los hallazgos claves encontramos una concepción, una comprensión conceptual, mejoras significativas. A veces miramos un tema y ese tema necesita que el estudiante al menos domine el concepto. También obviamente la representación de ese contexto, de ese concepto, perdón, y la resolución de problemas. Eso habla de las inteligencias múltiples, reconocer, representar, visualizar, resolver. Cuando hablamos de la autonomía estudiantil, la plataforma, obviamente el PLE, al ser obviamente un entorno personal de aprendizaje, genera esa mayor iniciativa en los estudiantes para navegar con esas herramientas. Entonces, cuando encontramos Desmos que les permite a ellos dibujar, crear, formar, mejor dicho, mirar cómo varía como que dice la fracción, hacer un pastel, dividirlo en partes iguales, la motivación intrínseca, el incremento de la participación. Todos quieren estar con la herramienta, dibujar, participar, tener esa actitud positiva. Y ya obviamente en la representación visual encontramos desde la parte de la observación como docentes, cómo los niños es diferente que ellos hagan un dibujo en el cuaderno a un dibujo más exacto a partir obviamente de una herramienta como lo es el Play y obviamente sus elementos incluidos dentro del Play. Como conclusiones y proyecciones, el PLE se consolida como esa estrategia pedagógica eficaz para fortalecer la comprensión como nuestra parte pionera en la institución, que la mediación tecnológica con la intención didáctica enriquece
A veces uno ingresa a una herramienta, pero sin la mediación, o sea, sin la intención pedagógica, y eso hace que la herramienta se aplique solo por aplicar. Contribuye obviamente al cierre de brechas digitales y el fortalecimiento de la equidad educativa, que no solo los colegios privados cuenten con estas herramientas, sino que también el sector público. Obviamente nosotros queremos ampliar esta investigación, que el seguimiento sea como profundizar con una mayor cantidad de estudiantes y mirar obviamente ese impacto, además de las implicaciones pedagógicas, plantear, replantear esas prácticas pedagógicas y llevarlas obviamente a una situación más crítica, más contextualizada, donde obviamente la innovación sea la clave de esas experiencias de aprendizaje más inclusivas, significativas y transformadoras de la educación básica. Dentro de nuestros referentes teóricos, obviamente tenemos toda la parte que nuestro docente orientador nos recomendó, Adel, Castañeda, también obviamente Gómez, Hernández, todo ese tipo de artículos que nos permiten generar este protocolo de investigación teniendo en cuenta ese marco teórico y esas metodologías que generen el impacto que necesitaba nuestra propuesta. Muchas gracias.